Les cuento que en aquellos tiempos tumultuosos dominados por la violencia, la Virgen encarnaba el futuro de la parentela. De ahí toda una serie de medidas que trataban de reprimir la ruptura o la imposibilidad del matrimonio. Es preciso, en efecto, evitarle a las mujeres la violación y el rapto, así como que cometan incesto y adulterio. Entre los galos romanos, la violación de una mujer libre se castigaba con la muerte, el de una esclava con el pago de su valor. Dicho de otro modo, una mujer corrompida ya no valía nada. Se puede apostar que tales mujeres no tenían otra salida que la prostitución, práctica rigurosamente prohibida, pero absolutamente corriente. En muchos casos, el rapto se identificaba con la violación, por más que pudiera deberse a causas diferentes, aunque la violación fuese su desenlace. Entre los galos romanos se trataba de una verdadera casa de la heredera, mientras que entre los germanos era a veces un medio de arrancar el consentimiento de los padres. Una vez la muchacha sustraída, el matrimonio se convertía en un hecho consumado. No quedaba otro remedio que inclinarse ante él y aceptar al raptor. Era preferible no ponerse a demostrar que la joven había consentido, porque en tal caso se convertía en esclava. De esta forma el honor quedaba a salvo y la pureza de la sangre protegida cuando menos. El rapto y la violación eran las dos únicas armas de las que el individuo disponía para hacerse con una mujer y adquirir un poder, pero prueba también que el tabú del himen perforado tenía como finalidad literalmente el sostenimiento de la sociedad. La pestilencia del adulterio, para emplear la expresión de la ley de los burgundios, era tan intensamente reprobada que significaba el repudio inmediato para la mujer casada, estrangulada enseguida y arrojada a una ciénaga enfangada. En cuanto a los galorromanos, una ley del emperador Mayoriano permitía al marido que sorprendía a los culpables matarlos inmediatamente de un solo golpe, allí mismo. Entre los francos, la costumbre era aún más rigurosa. Ya había casos en que se la quemaba viva o bien se la sometía a la ordalía del agua para que demostrara su inocencia. Provista de una gran piedra atada al cuello, se la precipitaba a la corriente de un río. Si flotaba, cosa muy improbable, se la declaraba inocente. Más aún que la violación y que el rapto, que pueden a pesar de todo tener como desenlace un matrimonio ulterior, puesto que uno y otro son actuaciones de un hombre, el adulterio constituye una verdadera polución de la mujer y de la descendencia. Cualquier unión que menosprecie los estatutos sociales resulta impensable porque disuelve la sociedad. De la misma manera que la mujer adúltera destruye de pleno grado la autenticidad de sus hijos, suprime el carisma de la sangre. Se castiga severamente al violador o al raptor, pero no al hombre adúltero. La mujer es culpable de un verdadero crimen porque destruye el porvenir, al revés del hombre, cuya vida privada es en definitiva totalmente pública, a causa de las consecuencias que es susceptible de provocar. Esta diferencia de régimen entre el hombre y la mujer, el uno dueño de su mundo, la otra encerrada en una serie de prohibiciones, se vuelve aún más clara cuando se trata del divorcio. El marido puede repudiar a su mujer si ésta ha cometido uno de los tres crímenes siguientes: adulterio, maleficio y violación de sepultura. La ley romana reemplaza los dos últimos crímenes por envenenadora y alcahueta. Pero si en alguna ocasión una mujer se atreviese a echar al marido, moriría por estrangulamiento y se la arrojaría al fango, porque tiene que ser forzosamente una adúltera para llevar a cabo semejante gesto. Los galorromanos podían practicar el divorcio por consentimiento mutuo. Las esposas podían repudiar a sus maridos cuando éstos hubiesen cometido un asesinato o violado una sepultura. Hay un texto de fines del siglo VI y lo que dice es muy revelador. Dice así: la esposa de tal, a fulano su esposo, que lejos de ser afectuoso, se ha mostrado insoportable y arrogante, sabido
Es de todo que a instigación del demonio y a pesar de la intervención divina, no podemos seguir viviendo juntos. Hemos convenido entre nosotros y entre los hombres buenos que debemos desvincularnos recíprocamente de nuestras promesas. Así se ha hecho. En cualquier parte en que mi marido quiera tomar mujer, tendrá la facultad y la libertad de hacerlo. Asimismo, donde quiera que la mujer susodicha desee tomar marido, tendrá la facultad y la libertad de hacerlo. Y si a partir del día de hoy uno de nosotros intentase proceder en contra de este escrito o discutir de nuevo sus disposiciones, habrá de entregar una suma de tantos sueldos a su antiguo cónyuge a título de composición legal de acuerdo con el juez que se le oponga. No podrá obtener nada de lo que reclame. Este documento seguirá en vigor para los años venideros. La Iglesia tuvo, por tanto, que tolerar el divorcio por consentimiento mutuo y, en particular, en este caso, el divorcio iniciado por la mujer, mientras que los mismos bárbaros lo consideraban inmoral y escandaloso. Detrás del desentendimiento podían ocultarse los maltratos con respecto a la mujer, su deseo de entrar en religión, la impotencia del marido, sin contar con la influencia de las concepciones paganas, adulterio, esterilidad de la mujer o alguna enfermedad tipo lepra o lo que sea. Ahora bien, desde el día en que la Iglesia pudo hacer entrar en la realidad social la interdicción total del divorcio, se encontró con nuevos comportamientos privados. Los francos, que habían sido instalados por Carlomagno en colonias militares, tomaban allí sus mujeres. Más adelante, al volver a Austrasia, tomaban otras. Muchos de ellos encontraban normal conservarlas a las dos o repudiar a una de ellas de acuerdo con sus intereses, en particular en la alta nobleza, donde el aspecto social y político del matrimonio se iba volviendo cada vez más importante. Higmar, arzobispo de Reims allá por el año 850, no vacila en referir el medio elegante que habían encontrado ciertos grandes propietarios para desembarazarse de una esposa incómoda por el hecho de ser única. Se la enviaba a dar una pequeña vuelta de inspección por las cocinas y allí, entre los cerdos, el esclavo matarife la degollaba limpiamente. Semejante divorcio a la carolingia permitía, tras el pago de la composición por homicidio a la familia ofendida, un segundo matrimonio perfectamente legal en el plano religioso, ya que el marido estaba viudo. En realidad, el obstáculo mayor a la indisolubilidad del matrimonio seguía siendo entre los germanos una práctica poligámica muy arraigada y entre los galorromanos un continuo concubinato con las mujeres esclavas. La monogamia y el divorcio no entraron en la práctica general más que en el siglo X, primero en el pueblo y luego entre la nobleza, entre los galorromanos al principio y entre los francos después. El conde Eulalius tenía por mujer a Tetradia, pero este hombre convertía a sus esclavas en concubinas y comenzó a olvidar a su esposa. Cuando volvía de estar con una de sus concubinas, la abrumaba de malos tratos. Al fin, esta mujer, despojada de cuanto honor había disfrutado, se dejó llevar de la concupiscencia hacia el sobrino de su esposo, llamado Bir. Este le prometió unirse con ella en matrimonio, pero, por temor a la enemistad de su tío, la envió junto al duque Didier, con la intención de casarse con ella más tarde. Ella, por su parte, llevó toda la fortuna de su marido, tanto como pudo llevar y cargar. Eulalius aguardó, se arrojó sobre su sobrino y lo mató. Entonces Didier se casó con Tetradia. Eulalius sacó luego de un monasterio de Lyon a una muchacha, monja por supuesto, y se casó con ella. Pero sus concubinas, impulsadas por los celos, le hicieron enloquecer mediante maleficios. En este relato hay de todo en materia de desórdenes de la vida conyugal: concubinato eventual con el sobrino, sustracción de los bienes inmobiliarios del marido, asesinato del seductor, rapto de una monja y demencia sexual desencadenada por las concubinas. Son las que tienen siempre la última palabra. Según parece, sigue dándose el concubinato con las sirvientas, fenómeno inherente a toda la sociedad rural,
pero que han desaparecido de seguro el divorcio y la poligamia, porque no les convenía. En ningún texto, ni de origen laico ni clerical, se emplea la palabra amor en sentido positivo. Siempre se está hablando de una pasión sensual, irracional y destructiva. Puede aplicarse lo mismo a los amantes entre sí que a las relaciones entre padres e hijos, pero nunca se aplica el término amor al matrimonio oficial para designar el sentimiento amoroso conyugal. El Papa Inocencio I, allá por el año 410, lo llamaba charitas conyugalis, una expresión difícil de traducir porque es evidente que se trata a la vez de la gracia conyugal y de una mezcla de ternura y amistad. La palabra amor es siempre extraconyugal durante la Alta Edad Media. Eso se debe a una convicción profunda de que el amor es un impulso irresistible de los sentidos, un deseo devorador de origen divino, dicen los paganos, o satánico, afirman algunos cristianos, pero que, en cualquier caso, tiene forzosamente que ser destructor y subversivo. En un manuscrito del siglo XI de una abadía belga, se describe las exageraciones y los contrarios de las virtudes teológicas, que da este resultado. Amor es el deseo que trata de acapararlo todo. Caridad es la tierna unidad, el desprecio de las vanidades de este mundo. De modo que el amor es evidentemente lo contrario de la caridad, su negativo. Para los germanos hay otro término que califica este impulso irracional y posesivo: libido. Es siempre algo que atañe a la mujer. Por ejemplo, toda viuda que, libre y espontáneamente vencida por el deseo, o sea, la libido, se haya unido con alguno y esto haya acabado por saberse, pierde inmediatamente sus derechos y ya no puede casarse con el hombre en cuestión. Comportamiento que se entiende como un acto vil, indigno del matrimonio, en una palabra, como una verdadera mancha. Por eso el amor es destructor. Esta es una creencia profunda que se hallaba reforzada, como se vio antes, las concubinas del conde Eulalius, que cuando viene con esta chica, con la monja, y la hace su esposa, estas concubinas la acusan de brujería, y le hacen la vida imposible. Esto de la libido como algo sumamente femenino, es que acaso no son las mujeres propiedad del cosmos, fuerzas infernales y nocturnas, puesto que, por influencia lunar, su ciclo es de 28 días. Por eso es por lo que se apodera el terror de las multitudes cuando se produce un eclipse de luna, porque el mundo va a detenerse, las mujeres dejarán de tener hijos. Por eso hay que contribuir con toda una serie de acompañamientos de ruidos a conseguir que la luna salga de nuevo de las tinieblas. Creencias y ceremonias tituladas Vinceluna. Para muchos, la mujer seguía siendo un misterio, tan pronto benéfico como maléfico, fuente de dicha y de desgracia, pureza terrorífica, pero también impureza destructiva. Con el fin de apaciguar la angustia y a los dioses, se ofrecía a los jóvenes recién casados una copa de hidromiel, como tranquilizante, como euforizante. Aquel antifiltro de amor, a la vez fuerte y tierno, tenía que proporcionarles el coraje suficiente para penetrar en los misterios de la carne. De ahí proviene la expresión tan reveladora de la luna de miel. Así quedaban exorcizados los furores del amor para que pudieran vivir otras lunas y salvar el orden del mundo. Y aquí los dejo por hoy. Bemol Alfar en locución y la bruja Tefi en edición.